y, lejos de las estructuras familiares, un poco al acaso, pero siempre acompañada de la literatura. Estaba Cachín, estabas tú, estaba René Pope muchas veces, y un grupo de amigos que estábamos implicados en la universidad, que estábamos implicados en hacer los cambios en la universidad, pero al que de alguna manera, con el que de alguna manera estábamos comprometidos también con los cambios personales. Y cambios de actitud, búsquedas. Y bueno, como son esas cosas, ¿no? Porque fue una época sumamente intensa y había que responder a esa intensidad y a la serie de rupturas que venían, es decir, que provocaba esa energía en realidad de fundar o tratar de fundar otra cosa. Y no se puede fundar otra cosa si no es a partir de una ruptura, o a partir de toda destrucción, digamos, puede traer una regeneración. Pero la regeneración de alguna manera siempre está sujeta a la destrucción. Es decir, hay que romper para poder construir otra cosa y seguir adelante, ¿no? A raíz de lo de Natush Bush apareció Noviembre 79 y Madera Viva luego de lo García Mesa, ¿no? Y que son pues reflejos, ¿no es cierto?, de lo que pasaba, esa cosa que te decía ayer, que la historia se te entra por la ventana, se te entra, ¿no es cierto?, y no podemos hacer nada, y nos toma y y decide nuestras vidas, que es además un poema que a mí sigue gustándome mucho, le tengo mucha simpatía, que es Madera Viva y Árbol Difunto, ¿no? Que ahí me parece que sobre todo se nota esa capacidad de autodestrucción, no solo mía, sino de la ciudad, ¿no? Porque en realidad el epílogo habla la ciudad. Pero ahí es cuando me di cuenta, ¿no es cierto?, que en realidad, en general, en Bolivia, ¿no es cierto?, se practica el autoterrorismo, que significa, en otras partes se mata a los otros, aquí uno se mata a sí mismo, ¿no es cierto? Es decir, se crucifica, se entierran, hacen huelga de hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre es una agresión al propio cuerpo, no es al cuerpo, digamos, del enemigo. Es una cosa que me llamó mucho la atención. Y en ese sentido, de alguna manera, está el último poema, ¿no? Es decir, no sé ya cómo empieza, pero empieza así: me he muerto a mí misma. Me he muerto a mí misma y eso me conmueve sobremanera. Volver a preparar mi desaparición me consuela y me desgasta. Pero puedo seguir la curva de mi brazo, lo que me da la medida de mi soledad, y puedo morderme el vientre de nuevo, lo que enciende el sumidero en el que temo caer para siempre. Amo este mi cuerpo árido, sin solicitud, con avaricia, mi negro hombro infantil que se desplaza según el cielo que diseña todo invierno. No conozco otra estación que el despojo. Todavía no me interrogo sobre lo que significa para mí esta nueva derrota en mi historia. Me pregunto cuántas veces aún tendré que ofrecer mi cuerpo para cambiar de nombre y llamarme solamente a mí, con mi claridad desamparada y mi oculta herida sin balanza. Me pienso a veces con el orgullo de una estrella, y alguien en mí se mofa del algodón con un canto de sirena entre los senos. No entiende nada de las hormigas, ni del placer de mirarse morir, matando lo harto que todavía hay en mí, de niña tierna y maternal. Pocos son los que comprenden el fuego que se está quemando y que puedo morir de verdad, sin un signo de locura. Lo que hice en La Paz, básicamente, esos años, fueron pues el hombrecito sentado. Lo que pasó fue que quise publicar El verde no es un color, y bueno, las imprensas, realmente carísimo.
pero carísimo. Entonces nos habíamos comprado una fotocopiadora en Santa Cruz, una ¿qué es esta? Que sigue funcionando una maravilla. Entonces la idea era sacar fotocopias, obviamente. Sacar fotocopias, y el Alberto en el colegio, ¿no? Que antes eran los colegios, se aprendía ¿cómo se llama? Un trabajo técnico necesariamente. Y Alberto su colegio, en el Pichincha de Potosí, tenían que aprender dos. Y él aprendió carpintería y bueno, y hacer libros. Entonces sabía hacer libros. Entonces, claro, fotocopiamos todo el libro, cortamos el papel, etcétera. Lo que sí nos esmerábamos era en que el papel sea bueno. Entonces hacíamos las fotocopias. Alberto me enseñó a colar, y bueno, la mayor parte son colados por nosotros. En el taller de creativa que yo tenía de la Universidad Mayor de San Andrés, y ahora me acuerdo, he vuelto a la UMSA, y con los talleres de creativa lo que llegábamos era a escribir un libro, y eso era muy bonito, y de eso hay varios libros que salieron que eran excelentes. Una de Mónica Velázquez, que es uno que me gustó muchísimo, y luego el de Marco Sáenz, que ahora va a publicar El Hombrecito Sentado. Esos libros los sacábamos como El Hombrecito Sentado, como taller literario del Hombrecito Sentado, y había algunos muy buenos realmente. Y después había otro grupo, hicimos una revista que se llamó Piedra Imán, que hicimos con el Rubén, con el Alfonsito, con variados muchachos. Y entonces venían a la casa a trabajar o a reunirse. Y de paso los chicos del taller de creativa, que también tenían que venir a hacer su libro, porque ellos no tenían fotocopia, tenían que venir a fotocopiar en la casa. Muchas veces, bueno, se quedaban, charlábamos, qué sé yo. Sí, era una casa abierta, lo cual además me enorgullecía. Yo lo conocí a Alberto, es decir, la primera vez que lo vi fue en el Paraninfo, en realidad, creo. En el Paraninfo, cuando vi la primera vez al Jaime Sáenz. Ahí lo vi. Claro que no me conmovió en absoluto. Y luego lo volví a ver en la casa del Jaime mientras corregíamos mis poemas y leíamos. Y tampoco me conmovió. Y finalmente creo que la cosa nació así en el trabajo. Hicimos El Círculo, filmamos El Círculo, el cuento de Cerruto. Yo creo que ahí fue que empezó a nacer una simpatía que podía derivar en otra cosa, por lo menos de mi parte. Él tiene una historia bien bonita en realidad respecto a eso, porque cuando yo volví el 75, te he contado que yo llegué en agosto del 75, en septiembre ya estaba trabajando en la Católica. Él me invitó, y por esas épocas quiso hacerme mi carta astrológica. Entonces vino a casa, saqué una cerveza, yo tomaba mucha cerveza esa época. Él no quería tomar cerveza, yo tomé, obviamente. Y empezó a leer, ya había hecho los cálculos y toda la cosa. Cuando de pronto se levanta y dice, bueno, me voy. Yo me quedé totalmente asombrada. Yo no le había pedido que me haga la carta astrológica, él ha querido hacerme la carta astrológica. Viene a la casa, ¿no es cierto? No quiere cerveza, empieza a leer la carta y luego me dice hasta luego, sin terminar. Entonces yo lo subí todavía a su casa, lo dejé y me quedé totalmente asombrada. Dice, no podía entender. Yo dije, claro, este tipo creerá que yo quiero, como tomo cerveza, ¿no es cierto? Creerá que lo voy a asaltar después, ¿qué será? ¿No es cierto? No pude entender jamás esa actitud. Además no me había terminado de leer la carta y yo tenía mucha curiosidad. Y años después, obvio, cuando ya estábamos juntos, me declaró, me confesó, en realidad, porque fue una confesión, que había leído que nos íbamos a juntar, que nos íbamos a
o que yo era el gran amor de su vida. Esa es lo que había leído. Y que se le heló el alma y partió, porque no había ninguna condición para una semejante cosa. Y bueno, se fue. Yo creo que he vivido entre dos cosas. Entre una, no podría decir indiferencia social, sino más bien un cerrar puertas que yo percibí de parte, digamos, de los cruceños. Y por otra parte, lo que me impresionó altamente y lo que dio lugar también al libro El verde no es un color, es la naturaleza. Para mí fue una experiencia, no quiero volver a decir impresionante, realmente reveladora de las diferencias que existen entre La Paz y Santa Cruz. Es decir, ya simple y llanamente dentro del paisaje, dentro de la vivencia, de lo que significa vivir la naturaleza. Pero voy a ejemplificar. De alguna manera, ¿no es cierto?, la montaña en La Paz es eterna, es permanente, te despiertas y el Illimani está ahí. Y está también la Muela del Diablo y todo está ahí y no se mueve. Hay cierta idea de permanencia, hasta se podría llamar cierta idea de eternidad. En tanto en Santa Cruz era exactamente lo contrario. Todo era efímero, ¿no? Teníamos un hermoso ceibo, por ejemplo, de color cobre. El ceibo de por sí es hermoso. Pero ese ceibo era realmente espectacular porque yo en mi vida había visto un ceibo de hojas de color cobre. Nos bajamos a admirarlo, hicimos el propósito de tomarle fotografías al día siguiente. Vamos al día siguiente, ya no había una sola hoja. Una bandada de loros había acabado con todo, exactamente con todo. Y luego hicimos que lo habíamos hecho en Santa Cruz, además, un trato, no sé cómo podemos llamarlo, de escribir sobre el aire, el agua, el fuego y la tierra. Yo empecé con el fuego y hice el rigor de la llama. Y ahí se quedó en realidad mi producción al respecto. Y Alberto hizo las transformaciones del fuego y el agua, que es una cosa muy hermosa, que también escribió en gran parte en Santa Cruz. Y además otra obra ya electroacústica con los 4 elementos. Es decir, fue nomás una época de alguna manera sumamente pródiga en cuanto al trabajo, porque realmente nos dedicamos yo a escribir y escribir harto, y Alberto a componer, y de paso hacíamos nuestros videos. O sea que fue una época realmente generosa de alguna manera, ¿no?, en todo nuestro encierro y con todas las dificultades que teníamos para trabajar. Yo era una persona religiosa y me enojé muchísimas veces con Dios de chica, porque, bueno, me he emplumado en cosas. Por ejemplo, me equivoqué en el día de mi confirmación y fue una cosa terrible para mí. ¿Te equivocaste en ir? Es decir, como era luterana, entonces la confirmación, que sucede hace los 15 años, sucedía pues rara vez, ¿no?, porque éramos pocos, somos una comunidad de luteranos muy reducida. Entonces me prepararon y el domingo en que pensé que tocaba la cosa, fui y no había nadie. Había sido el domingo anterior. Entonces y lo peor de todo fue que yo me había preparado. Había dejado de fumar, porque ya fumaba en esa época. Había dejado de fumar, no decía malas palabras, etcétera, cosas así. Entonces me había preparado con gran entusiasmo para confirmarme a mí misma en la cosa esta religiosa. Y
no, pues, ¿no es cierto? No había nadie y tuve que esperar luego unos meses para confirmarme luego con el otro grupo. Entonces me enojé terriblemente con Dios. Vaya soberbia, ¿no? Se me apareció la Virgen, pues, la Virgen yo creo que era la Virgen de Fátima. Y eso también era para llamar la atención porque yo no la conocía prácticamente y no tenía una relación con la Virgen. Entonces me asusté. ¿Qué edad tenías? Yo creo que debe tener unos 7, algo así, 7, 8. Y me asusté y no sé si vino la explicación, no dije nada a nadie. La primera vez que conté fue muchos años más tarde y fue al Cachín que le conté por primera vez en mi vida a alguien, que fueron los años 79, 78. Nunca conté a nadie eso, porque me asusté, porque yo no quería ser una elegida. Entonces, pero lo cierto es que esa cuestión, ¿no es cierto?, religiosa siempre estuvo presente en mi vida. Entonces yo era muy moralista, obviamente, porque quería ser buena, a rajatabla, ¿no? Y bueno, eso te quería contar, porque toda esa cosa, ¿no es cierto?, de alguna manera volvió después, ¿no? Y claro, no me he ocupado mucho del esoterismo y creo que es una vena importante en mi vida. En la historia de la cultura, se podría decir, ¿no es cierto?, siempre los hombres están posibilitados o dan fe, ¿no es cierto?, de transformaciones interiores, porque una cosa es, yo creo, bastante evidente, no sé si bastante evidente, tal vez solamente para mí, y es la posibilidad de transfiguración, y eso está en todos no sé si en todos, pero en gran parte de mis poemas. Está en Ítaca, está en El rigor de la llama, está en La lagarta, la posibilidad de transformarse y llegar a ser otra cosa. Entonces, transformarse interiormente, transformarse hacia un estado de conciencia de otra índole, es dejar de lado, digamos, todas las onceras que a uno lo acosan y lo atormentan y bueno, llegar a ser otra. Ese ha sido uno de mis delirios, no sé por qué, y sigue siendo, ¿no? Entonces, eso se ha plasmado en mi poesía, y la pregunta siempre era si una mujer podía acceder a eso. Si uno lee los libros que he leído, por ejemplo, que eran muchos libros alquimistas, por ejemplo, siempre se habla de hombre, como si la mujer no tuviese la posibilidad de hacer un trabajo semejante, que es un trabajo espiritual. Eso empezó con Territorial, ¿no? Ahí me acuerdo que lo escribí cuando viví sola. Me separé y vivía un tiempo sola. Y una mañana, una tarde, no me acuerdo, estaba escribiendo y me salió el poema. Es decir, a veces sucede así, sucede que uno escribe sin pensarlo, es decir, sin haber pensado el poema, ¿no? Y ahí apareció de pronto la otra. Y eso fue a partir de Territorial una constante, porque después ya no era solamente otras, sino hubo otras y otras, y el poema ahora termina más o menos, ahora debo inventar a la otra, que era la tercera. Tan es así que estoy escribiendo pues una novela en que autobiográfica como la nombre son 7 u 8. Debe ser porque como siempre he sido distinta, porque primero que hablaba alemán, segundo que era luterana, ¿no es cierto? Entonces siempre había como un aspecto solitario o de un grupo muy reducido, ¿no? Entonces yo creo que es a raíz de eso que me podía identificar con cierta facilidad, y además soy mujer, con cierta facilidad con los grupos indígenas, ¿no? Porque ellos eran lo distinto. Entonces mi interés siempre era ese, ¿no? Los mundos aymaras, quechuas, ¿no es cierto?, de cómo vivían en nuestra ciudad, ¿no? Y cómo se expresaban, ¿no? Esa era por eso además entré mucho en la literatura oral, ¿no? Porque
era otra sensibilidad, ¿no? Y era una sensibilidad más dolida. Creo pues que nosotros no somos uno, no somos plural. Y digamos, el chiste en el fondo sería que seamos uno o una. Pero para ser una tenemos que conocer a las otras. Entonces, por eso un poco también la novela. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de cómo uno puede volver a ser uno. No sé si se consigue, pero tal vez ahí se juega esta mi idea de la transfiguración. ¿Cómo calificarías, vuelvo a la literatura, tu trabajo literario en el contexto de tu generación literaria y de lo que representa un poco ese ir con la sociedad boliviana? ¿En algún sentido eres una ermitaña literariamente hablando? ¿Estás fuera de los ejes intelectuales del país tradicionalmente o no? Me es difícil responder, ¿no? Pero lo que yo creo que, digamos, de hecho, ¿no es cierto?, hace que la literatura que escribo sea marginal, es el hecho mismo de que sea mujer, aunque parezca chistoso que yo lo diga. Pero es cierto, yo creo que sigue siendo cierto de que la literatura femenina aquí no tiene mucho valor, es decir, no es valorada. Está bien, ¿no es cierto?, la actitud en general es que bien lo haces, ¿no es cierto?, es muy paternalista, muy... en ese sentido, de hecho, yo creo que sí es una literatura marginal, de por sí. Ahora, buscadamente marginal no creo que lo sea. Es decir, estoy nomás ligada, ¿no es cierto?, a espacios como la universidad, por ejemplo, que no necesariamente son espacios marginales acá. En segunda instancia, la literatura en sí es marginal, es decir, y el género peor todavía. Es decir, doble marginalidad. Sí, doble marginalidad. Por mujer y por escribir. Y luego por escribir poesía, ¿no es cierto?, porque aquí a nadie le interesa la poesía. Yo tenía muy clara mi posición de mujer, primero porque había crecido entre hombres, es decir, entre mi hermano mayor y mi hermano menor. Y en realidad mi espacio era mucho más masculino que femenino en toda mi infancia. Luego en la adolescencia cambió un poco, pero sí en la infancia, qué sé yo, jugaba las cosas que juegan los hombres, me comportaba como hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre he tenido conciencia de ser mujer y nunca me arrepentí, es decir, bueno, uno no puede arrepentirse de serlo, pero me parecía maravilloso, porque me daba un sinfín de excusas. Si yo perdía una pelea con mi hermano era obvio, ¿no es cierto?, porque era mujer. Si yo no era buen arquero, bueno, ya es mujer. Es decir, tenía excusas como para no entrar en el mundo competitivo de los hombres. Y a la vez, ¿no es cierto?, obviamente he tenido, como mi hermano tenía sus chicas entre mis amigas, yo tenía mis chicos entre los amigos de mi hermano. Entonces, eso me permitió conocer a los hombres y conocerlos bastante bien, ¿no? Y vivir entre los hombres, que me fue mucho más fácil que vivir entre mujeres. Yo luego me di cuenta, por ejemplo, ya al salir bachiller, o tal vez antes, de que yo temía a las mujeres, y sobre todo temía a las mujeres bellas, es decir, porque no sabía qué iba a decirles. Porque aparece una mujer bella, por ejemplo, te la encuentras en el baño peinándose o poniéndose rouge, y a mí me ponía altamente nerviosa porque, claro, yo apenas me maquillaba, no sabía las marcas de los lápices labiales, ni de las cremas, ni de los shampoos, no tenía idea. Y después me parecieron tan bellas, ¿no es cierto?, tan intocables, tan increíbles, en verdad, ¿no es cierto?, y olían rico, y claro, yo a su lado era una pobre cosa, pues, una pobre cosa despeinada, con mi pelo siempre tuve problemas. Pero nunca me ha faltado, digamos, tener relaciones amorosas